Yes, I do. ¿Qué onda? ¿Cómo van? ¿Ya listos para prender sus cámaras? No, ¿Por qué no, Moni? Se les me duele mi permitió. brazo. Pobrecitos, los están vacunando, ¿ah? Como que todo el mundo le tocó esta semana. Sí, Azcapotzalco, ay, Iztapalapa, Coyoacán, Ujú. y no recuerdo cuál otra profesora. Ay, no, ahora sí sentí el dolor en la vacuna, pero hasta eso sí me puedo mover. Ya ve que ayer sí Menos me mal. conecté a la clase. Sí, sí, sí. ¿Qué, Alison? Está activado mi audio. Perdón. Sí, me di cuenta, claramente. Que me reta. Ya, perdón. Ay, muy bien. Ok, bueno, camaritas, chiquitines, por favor. Porque además, no sé si les conté ayer o ya no, pero advertencia, todas las clases ya van a ser grabadas y las vamos a estar subiendo, ahora sí ya, no solo a mi canal de YouTube, sino a una liga especial que ya abrieron en el IRC para estar subiendo todas las clases. ¿Sale? No sé si ya les pasaron los links a algún profe con respecto a esto. Ok, se los dejo entonces en su Classroom, si les parece bien. Van a tener que... No sé si ustedes también pueden nada más acceder si es que tienen un correo de Gmail o eso nada más es nosotros a los docentes. Pero bueno, hoy me entero de eso y se los pongo en su Classroom. Bueno, pues vamos a empezar el tema. ¿Les parece bien? Otra cosa que quería platicar, ¿cómo vamos? Se están habiendo muchas faltas. Espero que haya sido por la semana de la vacunación y que ya la siguiente semana se regularice, pero si no, vamos a tener que checar esa cuestión porque sí están faltando mucha gente, ¿no? Deberíamos ser 40 y tantos y siempre entramos poquito menos de 30. Bueno, hoy estamos 29, 28. Ok, bueno, vamos, entonces, imagino que les dio tiempo de leer un poquito. Bueno, un poquito, Sí. ¿no? Por lo menos una partecita de la lectura. Bueno, tienen que terminarla para el lunes, por favor, todos bien leíditos. Hoy vamos a cerrar con algo que viene en la lectura, pero que también ya habíamos platicado que lo íbamos a hacer hoy, que es que el modelo cuál. Psicodinámico. No, Milton, ese ya se explicó la semana. Conductual. Correcto. Sí. Si quieres ver el psicodinámico, Milton, de todos modos las clasecitas las subí, ya están en mi YouTube. ¿Sale? Si te quedó alguna duda, ayer todavía lo estuvimos repasando un poquito, ¿te acuerdas? Y ya Sí. si lo quieres terminar de repasar, va a quedar ahí grabado, ¿sale? Bueno, vámonos con el conductual. Ok, bueno, en el conductual, de hecho, es mejor no hablar de modelo conductual, sino hablar de la evaluación conductual. ¿Por qué? Porque este modelo ha tenido tantas y tantas derivaciones en submodelos, ¿no? Que pues hablar de un solo modelo sería encuadrarlo de manera inapropiada. Es decir, que tenemos que hablar siempre que estemos en el modelo o la evaluación conductual, siempre hablar de esto como una evaluación que permite la integración de muchos modelos propios de lo conductual. También se puede combinar con cuáles, por ejemplo, con el cognitivo. De hecho, sí existe otra gran escuela que es cognitiva conductual. Otro modelo, ese lo vamos a ver yo creo que la próxima semana. Pero hoy nos vamos a centrar en los modelos de la evaluación conductual. Entonces es mejor hablar de evaluación que de modelo en esta escuela, ¿sí? Bueno, también otra cosa que hace que el encuadre pueda ser inapropiado es porque hay muchas contradicciones entre los modelos conductuales. Unos agarran unas cosas para la viabilidad, otros agarran otras para la creación de ítems, ¿sí? Acuérdense que este también es de la escuela diferencial, también es de la escuela matemática, psicología matemática, y por ende también estamos en un esquema positivista que busca la caracterización de estos atributos, ¿sí? Nada más que vamos a ver un poquito de las cualidades que tiene. Cuando ya les digo caracterización de atributos, ahora sí ya estamos bien centrados, ¿no? Ya sabemos a qué nos referimos, ¿cierto? Ok, muy bien. Bueno, entonces, dice por acá, el nacimiento de esta escuela se origina
por una radical oposición a los planteamientos que situaban o defendían la casualidad de la conducta en factores internos de la persona, como son los modelos el psicodinámico o el de atributo. Ajá. Acá entonces, en el modelo conductual, si estoy diciendo que hay una radical oposición a los planteamientos de, digamos, situar esta causalidad o casualidad de la conducta en estos factores internos, entonces, ¿cuáles van a ser los determinantes en esta evaluación, en este tipo de evaluación? Los factores externos, la conducta observable. Muy bien, ¿y qué más sería digamos, en el ambiente? ¿Qué otros factores externos vamos a encontrar? ¿Qué es lo que vamos a encontrar, más bien? ¿Qué es lo que encontramos en el ¿Podría factor? ser la cultura? Ok, sí. La cultura, claro, si estuviéramos un poco más en lo social. Plenamente pensando en conductual. A ver, si hubiera una definición de qué es la psicología conductual, ¿de qué estaríamos hablando? ¿La psicología que estudia qué? La conducta. Conducta Ajá. observable. La conducta. Observable. Correcto. ¿Y esa la mide a través de qué? De la interacción que tiene con su contexto. Iba a decir control y predicción de la conducta. Ujú. Sí, y están bien, es correcto. Pero entonces, ¿qué es lo que se recibe? Internamente, ¿qué recibo yo del exterior? Estímulos. Exactamente. ¿Correcto? Entonces estamos hablando de evaluar toda la cuestión que se recibe desde afuera, es decir, los estímulos. ¿Sí? Por ejemplo, en cognitiva, ahí se estudia la interacción que existe entre el estímulo y la respuesta interna. Ujú. Acá en conductual es el estímulo, cómo se manifiesta ahora sí ya en estas cuestiones externas. Ajá, entonces, voy a volver a leerlo a ver si tiene más sentido. Se caracterizó el nacimiento de esta evaluación conductual por una radical oposición a los planteamientos, perdónenme, que situaban o defendían la casualidad de la conducta en factores internos de la persona, como son los modelos médicos, psicodinámicos o de atributo, que además venían siendo los modelos que tenían mucho más peso en la evaluación clínica. El modelo conductual solo es aplicable para la evaluación en el área clínica, ¿sí? Conductual casi nunca vamos a poder llevarlo a organizacional o a social o a educativa. En educativa se ha intentado, pero terminó siendo un enfoque casi contrario al enfoque centrado en la persona, porque entonces, ¿qué se les ocurre? ¿En qué se estaba centrando? En la directividad, ¿cierto? Y era un encuadre tan rígido que impedía la presencia de todos los tipos de inteligencia, por ejemplo, que existen, ¿sí? Y hablábamos de Howard Gardner, o no me acuerdo si fue en alguna fiesta o con ustedes, pero hace poco hablaba yo de Howard Gardner antes de ponerme muy intensa con Howard Gardner, por cierto, ¿no? Y a título personal, estamos hablando entonces de que hay que tomar en cuenta no solo estas personalidades, estos tipos de inteligencia que se describen, sino las capacidades cognitivas. Eso lo vamos a ver también en cognitiva conductual, ¿sí? Bueno, acá en conductismo entonces estamos hablando de, ¡pum!, el estímulo que entra, cómo condiciona a la persona, qué condicionamientos trae ya la persona, estos condicionamientos cómo están obstruyendo o cómo están impidiendo o no impidiendo que se manifiesten ciertas conductas o no, ¿sí? Bueno, dice, los conductistas radicales rechazan toda causa interna como causa del comportamiento y asocian el comportamiento y relacionan la aparición de todo comportamiento, normal y patológico, con el medio del sujeto. Entonces, cuando Silvina dijo la cultura, claro, pensándolo más en social, pero por supuesto que es la cultura la que nos ofrece una serie de estímulos específicos, ¿cierto? Y también es el modo en cómo los vivimos que tendrá cierta consecuencia que se llama entonces conducta, ¿no? Entonces, a ver, por ejemplo, les hago una pregunta. Si ustedes viven en un medio
donde, vamos a poner un ejemplo muy radical, donde las mujeres no pueden usar falda, ¿cuáles serían los estímulos? Díganme así, cuestiones que se les ocurran, no tienen que ser muy atinadas, solo son ejemplos. Pues el estímulo es eso de lo que te llega a lo que diga la gente, ¿no? O sea, el hecho de que pues, las mujeres en ese lugar no pueden usar falda. O sea, algo hablado. Ok. Y ahora, si el estímulo corresponde a los lugares donde las mujeres les retiran su clítoris. ¿Podría ser religión, profesora? ¿La religión Ándale. también influye? ¿La moralidad también, no, profesora? Exacto, entonces tenemos que, como decían muy al principio de estas sesiones, Valeria y Daniel, los discursos atraviesan cualquier conducta, ¿cierto? La cultura te atraviesa, te determina, porque es este repositorio de estímulos donde tú vas a estar conviviendo con dichos estímulos y condicionándote de una u otra forma, ¿cierto? De esto nadie nos salvamos, nadie, pero hay lecturas al respecto y hay escuelas psicológicas que lo toman de distintas formas, que saben que existen varios procesos. Para el conductismo no existen dichos procesos internos, quedan por fuera. Entonces estamos en el área de la psicología que, como bien decía Diana Laura, únicamente va a tomar su recogida de datos de hecho por la observación directa. Y bueno, si acaso también algunas cuestiones interactivas que ahorita les voy a explicar. Bueno, vamos a seguir. Por esta razón, el clínico intenta precisar las condiciones específicas ambientales que preceden, que acompañan o que siguen a los comportamientos estudiados. Observación directa, ¿no? Observación manifiesta. Conductas tangibles. O sea, no hay inconsciente, pues, para pronto. No hay estudio de ningún proceso interno. ¿Sí? Esto ya lo deben de tener clarísimo, ¿no? Lo han estudiado ya un montón, ¿cierto? Bueno, se trata entonces, en otras palabras, de un análisis, pero qué guapos y guapas, ¿eh? Ya los estoy viendo muy bien, se ven muy bien. Me da muchísimo gusto verlos, no tienen ni idea cuánto. Ya los extraño ir a la escuela. Esperemos que ahora sí en enero ya pase. Bueno, se trata entonces, en otras palabras, de un análisis destinado a precisar cuáles son las variables ambientales que están relacionadas con la conducta de las personas. Existe también una visión más integradora donde se integran, algo muy importante, variables cognitivas que pueden mediar para explicar la conducta de la persona. En la actualidad, este modelo ha ido tornándose en un modelo interactivo, en el que la conducta y las variables de la persona, es decir, las variables cognitivas y variables ambientales, interaccionan entre sí recíprocamente. Por hablar, por variables cognitivas tampoco vamos a entender otra cosa, sino aquellas que son las que recibimos, procesamos, elaboramos la información. Estamos hablando de cognitivismo. ¿Sí recuerdan algo del cognitivismo? ¿Tienen claro qué es el cognitivismo? No, dice no, Denise. ¿Quién más no lo tiene muy claro? Yo, maestra. Yo, maestra. Hey, Alison, Rodrigo. Ok. Bueno, esta es una laguna importante. El fin de semana les dejo un video que está muy completo, ¿sale? Para que no sea lectura y no se sume más a la lectura que tienen que hacer. Lo checan bien, por favor, porque vamos a hablar ahí pues ya de todas las 4 escuelas que han existido en el cognitivismo, ¿no? Comienza con una cuestión que ha ido evolucionando hasta formar 4 grandes bloques del cognitivismo. Esto no quiere decir que el primero ya no se use, al contrario, se ha ido nutriendo tanto que influye ya con el cognitivismo más radical, que es el actual. Pero en muy breves palabras, es esta escuela psicológica mediante la cual nosotros vamos a poder estudiar los procesos cognitivos que podrían ser memoria, percepción, aprendizaje y todo aquello que sucede entre lo que les decía, la entrada del estímulo y toda esta elaboración, cómo elaboramos la información los seres humanos.
En la escuela cognitiva se cree que nosotros somos grandes máquinas procesadoras de información, ¿sí? Y de hecho el 0 y el 1 y la cualidad binaria del ser humano también por ahí está explicada. Entonces les dejo ese video para que lo chequen, por favor, y nos podamos situar, porque sí es importante que ya todos y todas, que honestos y buena onda los que se atrevieron a decir, pero estoy casi segura que entonces, si ahorita les preguntara cuestiones propias del cognitivismo, casi nadie las va como a traer muy, muy frescas, ¿no? Entonces vale la pena si quieren checarlo todas y todos para que refresquemos ese conocimiento. Milton, adelante, pero breves porque tengo bien poquito tiempo y 3 modelos que terminar. Sí. Profesora, entonces tenemos Dígame. que investigar sobre la evaluación cognitiva, ¿verdad? No, bueno, sí, porque lo vamos a estar desarrollando durante todo el semestre. Ahorita lo que estamos haciendo, chicas, chicos, es ver las bases de cada uno de los modelos de evaluación que existen. Hemos visto ya el médico o psiquiátrico, el de atributo, ¿no? El psicodinámico. Hoy vamos a ver el conductual, el cognitivo y el constructivista. Lunes y martes vamos a ver gestáltico y humanista. Esto es como una primera información. Necesito que se pongan súper buena onda y pesados otra vez todos en humanismo, en cognitivismo, porque además, pues ya, sin que esto pretenda ser ninguna lección ni ningún regaño, al contrario, nada más eso sí, ya es momento de que tengan muy claro cuáles son todas las escuelas, ¿sale? Para que podamos hablar ahora de los modelos de evaluación que tiene cada una de las escuelas y las aplicaciones. ¿Cómo lo estamos haciendo? Comprendiendo las diferencias en objetivos, en formas de bajar las hipótesis, en formas de recolectar la información, porque todo esto es lo que cambia conforme los modelos, conforme las escuelas psicológicas. ¿Sí? De forma tal que para el psicodinámico, veíamos ayer, pues un test psicométrico te va a ayudar, pero no va a ser lo fundamental ni va a ser lo único con lo que tú puedas pensar que ya tienes una lectura sobre la personalidad del sujeto al que estés investigando. Vas a tener que hacer una serie de entrevistas, cuestiones de test, pero dirigidos como el de Rorschach, decíamos ayer, lo que tanto decía Daniel la semana pasada de asociación libre, en fin, un montón de estrategias, y si fueran niños, ¿qué? Bueno, vamos a tener que jugar y checar otra vez a Melanie Klein, a Anna Freud, a Jean Piaget. Jean Piaget es constructivista, entonces podríamos hacer por acá una buena integración de los modelos, por ejemplo, psicodinámico con constructivismo es una maravilla, es un combo. ¿Sí? Si son más positivistas, entonces el combo conductual cognitivo está maravilloso porque le quita lo cerrado al conductual y le permite estudiar todo lo que pasa antes entre el estímulo y la procesada de información, es decir, todo lo que pasa aquí, cómo elaboramos, cómo procesamos y después cómo lo traducimos en una conducta o en una actitud o en una emoción inclusive. ¿Sale? Eso es lo que estamos haciendo. Bueno, voy a continuar porque, insisto, me faltan varias cuestiones. Entonces, este modelo interactivo incluye el análisis, digamos, de la conducta, las variables de la persona, que son variables cognitivas, y variables ambientales, que interaccionan todo el tiempo recíprocamente. ¿Sí? La formulación actual postula que el comportamiento se explica por transacciones entre la propia conducta, las variables de las personas y el ambiente. Ejemplo, el rendimiento escolar de un niño podría darse por una serie de factores personales relacionados, ahora sí que con el mismo niño, como son sus hábitos de estudio o cualquier otra característica de su personalidad, pero también, o su temperamento, por ejemplo, pero también la interacción con las variables del ambiente, es decir, las actitudes que tienen hacia él sus pares, sus maestros o educadores y los padres. ¿Cierto? Estos son estímulos externos que todo el tiempo va a estar interactuando con sus propios, ahora sí que vamos a llamarles moldes internos. Ajá, es esta interacción la que se estudia desde este modelo. ¿Esto queda claro? ¿O voy demasiado rápido? O sí queda claro, ¿no? Es algo que ya tenemos que tener casi, ¿no? ¿Sí? Sí, se quedó claro. Sí. Muy bien, ok. Entonces, con respecto al tipo de variables que se estudian por acá, al contrario que los analistas del modelo psicodinámico,
¿En qué se centran los analistas del modelo psicodinámico? En el conflicto sin resolver, ayer ya lo decíamos, en los síntomas, ¿correcto? El conductista también se centra en los síntomas, pero no en el conflicto psicodinámico subyacente, ¿sí? Es decir, deja por fuera todos los conflictos, lo que estudia es la conducta manifiesta, el síntoma. El síntoma desde lo psicodinámico es muy distinto porque habla del conflicto, insisto, subyacente a la persona, a la personalidad, lo que queda sin resolver, lo que ha quedado sin resolver, ¿sale? En el conductismo entonces no. Bueno, entonces acá, dice el terapeuta, respecto al tipo de variables, al contrario que los analistas psicodinámicos que se concentran en conflictos sin resolver, estos terapeutas conductuales se enfocan en resolver los síntomas y analizan los comportamientos motores, cognitivos, etcétera, pero también las variables ambientales que favorecen y mantienen esos repertorios de conductas específicos. Y ahí sí otra vez entonces tomamos en cuenta la cultura, ¿no? ¿Dónde si no vamos a encontrar estos manuales o estos repertorios conductuales de estímulos propios o impropios? En los discursos, ¿no? ¿Cierto? Bueno, las hipótesis planteadas según este modelo se suelen contrastar a través de análisis correlacionales y diseños experimentales. La información necesaria para el procedimiento de recogida de la información o de datos, aquí sí podemos hablar de datos, se recogerán a través de técnicas de observación, como es la observación directa, los autoinformes, que serán reportados por el propio sujeto, así como los registros fisiológicos pertinentes, cosa que también se hace en el médico. Y sobre todo, el análisis funcional de la conducta. No hay análisis psicodinámico, hay análisis funcional de la conducta. Es una escuela plenamente positivista, experimental. Eso también queda claro, ¿verdad? Ok. Desde este enfoque, entonces, se pretende una explicación de la conducta problema para poder preverla, predecirla, y manipularla, modificarla, cambiarla, condicionarla. Entonces, bueno, por eso es que este hábito de aplicación es casi exclusivamente del clínico. Porque hoy por hoy, pues en la educación no se busca condicionar a la gente, al menos no en los ámbitos más avanzados de la educación, ¿cierto? O sea, ¿ustedes creen que la gente tenga que seguir siendo condicionada? ¿Por qué nadie me dice si sí o si no? No, bueno, al menos yo... Porque también ya estamos condicionados. Sí, Me encantan. por una normatividad, sí, ¿no? Pero yo nada más sé que el conductismo aparece en lo educativo, bueno, cuando se trata de TDA. O sea, que es cuando el niño sí muestra tener un comportamiento que no es pues apropiado para su desenvolvimiento académico. Entonces, pues es la única apreciación en la que yo sé que el conductismo aparece, o sea, no conozco otra. Cuando hay TDA. Ok, Rick, muy bien. Y entonces estás diciendo que cuando hay TDA, la única forma de trabajar clínicamente es el conductismo. Bueno, por lo que yo tengo entendido, es una de las formas más famosas, pero no descarta que haya otras, ¿no? Sí. Ok, y claro, es famosa, como dices, porque es poderosa ante este tipo de patologías, ¿no? De trastornos, por supuesto. Pero el modelo integrador del que les estoy hablando desde que empezó la semanita, justamente trata de esto, Rick, de integrar varias escuelas psicológicas en un mismo modelo. Esto te permite entonces desrigidizar ciertas estructuras y te va a permitir que esta persona con TDA no es que tú la trates ya como un padecimiento que tenga que ser, gracias hermanito, eres el mejor, muchas gracias, condicionado en reversa, digamos, ¿no? Sino que aparte de hacerlo un sujeto funcional o sujeta funcional, porque no nada más le da TDA a los hombres, ¿qué más vas a intentar? Que se integre cómo a la sociedad, ¿de qué manera? Aparte de funcional, ¿de qué otra forma?
de manera en que siga reproduciendo y extinguiendo las conductas deseadas, por así decirlo. Es decir, que si vamos a intentar curar su TDA, no sé, que apareció en primer año de primaria, pues Ujú. intentemos que ya no vuelva a aparecer ni en segundo, ni en tercero, ni nunca. O sea, ya, vamos a extinguirlo. Ok, y al decirlo, los demás, ¿qué sienten? ¿Qué transferencia están experimentando? Pues creo yo que no solamente es en esta cuestión de extinguirlo, porque no se extingue como tal, o sea, puede ser como que hay algo que pueda ser como que pasajero, pero creo que aparte de hacerlo un sujeto funcional, sino también es un sujeto que se integre a la cultura y que sea independiente dentro de la sociedad. Pues aparte de ser un sujeto funcional, pues que alcance esta cuestión, a lo mejor como diría Maslow, en esta cuestión de cubrir todas sus necesidades y que tenga la autorrealización como sujeto, como tal. Muy bien, Moni, correcto, ¿no? Y ya que traes a Pero, colación a Maslow, motivaciones. Perdón, adelante. por ejemplo, no podríamos también tratar, además del conductual o en lugar del conductual, la sistemática, que es con el conjunto de Sistémica. habilidades y las técnicas que ayuden a que esa persona genere sus propios recursos para alcanzar sus objetivos. Correcto, muy bien también. Sí, sistémica creo que quisiste decir, ¿verdad? Ok, Ah, sí, muy perdón. bien. Muy bien, Andrea, claro. Y dice también Val, también de manera muy atinada, una persona que logre tener una identidad dentro de la sociedad, porque la persona que ya es diagnosticada con TDA, que insisto, este es uno de los trastornos que habrá que tener mucho cuidado antes de diagnosticar con TDA, también podemos hablar de otras cuestiones o ejes axiales de nuestras investigaciones que pueden ser que angustia, depresión, miedos, complejos, ¿cierto? Ayer le preguntaba a cierto grupo de alumnos qué escondía el complejo de superioridad. No me pelaron, pero bueno, el de que escondía era el de inferioridad, ¿no? Entonces muchas veces vamos a estar ante la presencia de timidez, de introversión, de cuestiones que pueden ser manejadas también desde lo afectivo y no solo desde lo conductual. Desde la motivación, dirían los humanistas, desde lo afectivo, dirían los psicoanalistas, ajá, desde los sistemas familiares, diría sistémica, ¿cierto? Y desde el todo y desde el aquí y el ahora, dirían los gestálticos, ¿cierto? Por ejemplo, ¿por qué se usa también como gran combo la gestalt conductual? Porque las dos están centradas en trabajar el aquí y el ahora. Mientras que psicoanálisis se regresa a las experiencias infantiles, y ahí está, ahí ubica la génesis de toda posible derivación impropia o inadecuada de la conducta. Los conductuales y gestalt buscan lo de la superficie, pero no por esto es superficial tampoco, es decir, buscan primero atender lo que está acá arriba, ajá, y al resolver lo que está arriba, es decir, el síntoma, entonces se resuelve el conflicto, ¿sí? Y al resolver el conflicto, otra vez hay una afluencia en estas conductas, es decir, sí se modifica la conducta, pero no tiene que ser siempre a partir de condicionamientos directos. Porque entonces el condicionamiento pues es fácilmente quebrantable, Rick, que es a lo que quería llegar, ¿cierto? La cultura va a volver a quebrar a esta persona, en dado caso, ¿sí? Entonces se tiene que trabajar de manera integral, ¿no? Con unas partes vas a fortalecer o a resolver el conflicto inmediato, con otras el conflicto subyacente, que sería el originario, que estaría en la infancia, ¿sí? Y con otros vas a trabajar motivaciones, con el humanista generalmente, ¿no? Los identitarios nos iríamos a social, ¿sí? Más o menos ya se va integrando, digo, perdón, entendiendo qué es el modelo integrador y por qué, para qué su funcionalidad. Sí. Bueno, ok. Bueno, entonces quedamos que la recogida de información acá será como con técnicas de observación, como la observación directa, autoinformes que serán reportados por el propio sujeto y estos, como ya les decía, registros fisiológicos pertinentes y sobre todo el análisis funcional de la conducta. Bueno, ok. Con esto creo que podríamos ya tener una base clara de lo que es el modelo conductual. Ahora vamos a ir al modelo cognitivo, que creo
que si no hay dudas, me paso ya al modelo cognitivo. Acuérdense que esto es una base de lo que vamos a ir desarrollando todo el semestre. Pero, a ver, ¿alguna duda con el conductual o con los que hemos visto hasta hoy? No. No. No, maestra. Gracias. Si, por ejemplo, les pido de tarea para la próxima semana un cuadro comparativo entre las diferencias de todos los modelos, ¿ya lo van a poder ubicar? ¿Más o menos? Sí, más o Sí, menos. más o menos. ¿Cuáles son los factores entonces? Y ya lo dije en esta clase, ¿cuáles son los factores que cambian en cada uno de los modelos? El objeto de estudio, la recogida de información, los objetivos que tengan y creo que ya. A ver, entonces son las de objeto de estudio, al menos en cómo se visualiza el objeto de estudio, porque mientras que para el conductual es un objeto de estudio, para psicodinámico es un sujeto de estudio, ¿no? Ok, válida. Luego, los objetivos, pues claro, ahí sí, en cada una de las escuelas van a ser diferentes y, por ejemplo, ya hablábamos una vez más que el psicodinámico es el conflicto subyacente, mientras que en conductual, médico y de atributo es el conflicto real, concreto, del aquí y el ahora, igual para Gestalt. También válida. ¿Qué más? ¿Qué más cambia? ¿Qué más se hace en un proceso de evaluación? Que es lo que también vamos a revisar la próxima semana. ¿Qué se ha repetido en todos los modelos? ¿De información? La recogida de información, exactamente. Y ahí es donde va a variar muchísimo cada uno de los modelos. ¿Sí? Algunos obviamente tienen muchas similitudes, pero sí, en gran parte se diferencian unos de otros por cómo recogen la información. Esto está en Fernández y Ballesteros, que estoy casi segura que lo están estudiando en Introducción a la Psicometría, ¿no? No, No. Bueno, ok, lo vemos por acá. Seguramente también lo van a ver allá de otras formas. Bueno, ¿qué más cambia aparte de la recogida de información? ¿Podría ser la valoración? ¿En qué sentido, Rick? Bueno, es que tras haber leído todo esto, pues recalca que entre estos modelos pues existe diferentes formas de evaluación, como dijo mi compañera, recopilación de información y de valoración. Es decir, que lo que para los conductistas pues pueden ser síntomas o señales de alguna anomalía, pues puede ser la valoración distinta en otra escuela. Entonces, igual lo mencioné por lo de la validez ecológica. Por eso, más que nada por eso. Eso. O sea, tú sí leíste. Muy bien, Rick. Ok. Ya están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, maestra. Sí. 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 Bien, ok. Estos son los modelos que existen en evaluación psicológica. Existen muchos más, pero estos hasta 1999 eran los que estaban, digamos, funcionales ya, ¿no? Dando resultados específicos. Acá, este es más o menos lo que les preguntaba. Este sería un cuadro comparativo entre lo que va cambiando en cada uno de los modelos. Tenemos el de atributo, el dinámico o psicodinámico, el médico, el conductual, el cognitivo, y aquí faltarían ¿cuál? Humanista, gestáltico, sistémico, y todos los que podamos o queramos ir incluyendo en este cuadro. Yo este cuadro de verdad lo tendría colgado en mi pared, para que se les quede bien, bien claro en qué ámbitos, por ejemplo, que es la última de las columnas, en qué ámbitos de aplicación nos conviene más uno u otro atributo. Cuando digo escolar, estamos hablando evidentemente de educativa. Cuando digo organizaciones, estamos hablando de social y de laboral u organizacional. Clínico, pues evidentemente es tratar con pacientes. ¿Qué más? De laboratorio estamos hablando de, como dice la conductual, experimental, psicología experimental para la modificación o, como bien decía Ricardo, la erradicación de conductas. Ahora, le vamos a tener especial cuidado porque no es que alguien que tenga TDA, como ya lo vimos, tengamos que extirparle gran parte de su personita solo para que no tenga TDA. Más bien tenemos que integrarlo, ¿cierto? Y para ello nos podemos ocupar o nos podemos apoyar en todos estos modelos. Entonces, ¿qué cambia la formulación teórica? Las variables
los métodos que vamos a utilizar y dentro de los métodos las técnicas que vamos a aplicar, así como el nivel de inferencia que tienen, sus objetivos y los ámbitos de aplicación. ¿Queda claro esto? Sí, maestra. Sí. Sí. Bueno, entonces si estuviéramos en presencial les pediría como niños chiquitos, ahora sí para condicionarnos todos, incluida yo, que hiciéramos este cuadrito en grande y lo tuviéramos presente para todas las materias que van a estudiar en este semestre. Entonces, como no puedo hacer eso, ténganlo a la mano todo el tiempo. Porque ahora sí sus investigaciones ya pueden ser incluyentes, pueden ser integradoras. No nada más se van a partir de una u otra escuela, van a integrar, ¿cierto? Y vamos a hacer cuántico en quali, inclusive si así lo deseamos, ¿no? Para sus tesis, por ejemplo. ¿Sale? Bueno. Ok, ahora sí nos vamos a ¿cuál modelo dijimos? Cognitivo. El conducto. Cognitivo. Cognitivo, exactamente. Muy bien, entonces acá en el cognitivo, mientras que para los modelos conductuales el paciente o sujeto es pasivo, acá el sujeto es activo. ¿Por qué es pasivo para los otros, para el modelo conductual? Porque está sujeto a las presiones ambientales, como ya vimos, a todos los estímulos. Está sujeto a los estímulos que reciba, a los condicionamientos que lleve a cabo a través de los estímulos que reciba, ¿cierto? Entonces, en el modelo, por ejemplo, psicodinámico, el sujeto está sujeto, válgame la redundancia, ¿a qué? Al conflicto subyacente. Ya lo vimos también. Pero en este modelo se entiende al sujeto como un paciente o como un personaje, como una persona activa, es un sujeto activo. Y aquí traigo a colación todo lo que estudiaron durante todo un semestre de Piaget. ¿Se acuerdan por qué Piaget decía que el sujeto construye su aprendizaje? Que era una de las diferenciaciones básicas con otros teóricos. Ya no se acuerdan. Lo vieron específicamente hace 3 semestres en segundo en Fundamentos Teóricos del Aprendizaje y los que no tenían esa materia, lo vimos hasta el cansancio en procesos psicológicos superiores, ¿no? En los cuales nos echamos 99 horas en aquel semestre, lo recuerdo muy bien. Entonces, a ver, hagan acto de memoria, googleen, hagan lo que sea, pero invéntenme algo de por qué el sujeto es activo en esta construcción del conocimiento. ¿Por qué? Porque depende de sus experiencias para aprender. Exactamente, ¿no? Ya lo decía Aristóteles y después todos los constructivistas. Para que el sujeto aprenda tiene que experimentar. ¿Se acuerdan de este dicho de nadie aprende en camisa ajena, bla, bla, bla? Y recordar. Muy bien, Alison, claro. Ahora, por ejemplo, desde el cognitivismo, recordar es construir. No es que recordemos una imagen como tal, la reconstruimos. Por eso es que los recuerdos en ustedes y los míos, en una misma experiencia, van a ser diferentes. Porque al recordar estamos reconstruyendo. ¿Sí? No nada más estamos recapitulando algo y traemos la imagen aquí a consciente. No, estamos reconstruyendo. Cada acto, cada proceso cognitivo requiere una construcción activa por parte del sujeto. También Ausubel, que me acuerdo que les costó mucho trabajo y es bastante complejo, Ausubel hablaba del aprendizaje significativo. Es decir, que todo aquello que te signifique algo es algo que tú vas a valorar, a guardar y con ello a construir tus posteriores conocimientos. ¿Sí? Si el conocimiento no es significativo y tú estabas en segundo semestre cursando la carrera nada más porque querías saber, creer o creías que querías ser psicólogo pero no sabías ni por qué, no fue un aprendizaje significativo, ¿cierto? Por lo que veo, no lo fue porque no lo pueden traer ahora a su memoria. Entonces, todo aquello donde tengan lagunitas, pues ahora es cuando, ¿no? Porque ahora sí ya saben por qué y hacia dónde quieren ir con su ser psicólogos. Quiero creer. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo vamos a construir el conocimiento? A través de significados, de lo que significa para mí, la experiencia que yo estoy teniendo, cómo estoy significando dichos conocimientos, que es muy diferente a el estímulo y la respuesta, por ejemplo, conductuales.
donde entonces yo aprendo por qué, por imitación. Ajá. Acá no, acá estamos hablando de integrar el proceso de equilibración, por lo menos estudiense eso de Piaget, ¿sale? Busquen qué son los esquemas de Bartlett y luego el proceso de equilibración de Piaget y lo traen, por favor, bien estudiadito para las posteriores clases. Bueno, acá en el cognitivo, entonces, hablamos de que el sujeto es activo porque selecciona, elabora y procesa la información, tanto de su medio interno como externo. ¿Sí? Por cierto, hay una entrevista donde Piaget dice, yo no soy constructivista porque soy también bastante cognitivista y entonces no solo soy constructivista, pero iba a decir histeria, la historia se encarga de encuadrarlo, en constructivismo. No hagamos tanto caso de ello, ¿no? Hablemos de autores, pero sí está cerca de las dos escuelas, ¿sale? Y la entrevista, si la necesitan, está padrísima y por ahí está en internet, nada más así tal cual ponen entrevista a Piaget y les van a salir un cúmulo de entrevistas, que de hecho yo les transmití varias a los grupos que estudiaron conmigo psicológicos superiores, y que debieron haber visto en fundamentos. ¿Tuvieron fundamentos ustedes o solo era psicológicos superiores todavía? Psicológicos superiores todavía. Psicológico superior. Bueno, se ve lo mismo, así que ni se preocupen. Ok. Bueno, entonces, este modelo habla de que la evaluación psicológica debe analizar dichos procesos, que eran cuáles: selección, elaboración y procesamiento de la información, tanto de su medio interno como del medio externo. Entonces, según este modelo, la evaluación psicológica debe analizar esos procesos y las estructuras mentales internas que se encuentran entre el estímulo y la respuesta, como son, por ejemplo, los procesos de la memoria, de aprendizaje o formación de conceptos. Es decir, entonces, que los procesos cognitivos se entienden como las posibles causas de la conducta y también pueden ser modificados. Aquello que yo percibo, aquello que yo memorizo, aquello que ya aprendí, aquello que voy a aprender, todo eso determina mi conducta. ¿Sí? El modo en que yo selecciono, elaboro y proceso dicha información determina mi conducta para este modelo. Entonces, ¿qué? Nos salimos del conflicto subyacente, del conflicto real o presente. Estamos hablando entonces de otra cuestión bastante distinta, ¿no? Y señoras y señores, el cognitivismo viene con más fuerza que nunca, entonces estudienlo bien, porque esto está rompiéndola fuerte allá afuera, ¿sale? Bueno, dice acá, entonces, también podemos modificar conductas por medio de este modelo, ¿sale? Por eso es que hace muy buen combo con los modelos o la evaluación conductual. Ahora, la conducta según este modelo es una función del mundo cognitivo de la persona. Cuando yo les digo esto, ¿a qué les remite? La conducta según este modelo es una función del mundo cognitivo de la persona y de sus formas de percibir el mundo. ¿Qué entienden ahí con eso? Pues es como una descripción de su realidad, ¿no? Exactamente, Daniel. Aunque Adelante. pues que cada quien tiene sus significados, no todos tenemos igual nuestros significados. La misma forma de pensar, ¿no, profesora? Y de percibir lo que está a nuestro alrededor. Cada quien percibe de manera diferente. Muy bien, y Stephanie dice por ahí la subjetividad de cada persona, claro, porque cada percepción se convierte en mi propia subjetividad, ¿no? Todo aquello que percibo lo traduzco en algo subjetivo a través de cómo lo significo y cómo lo simbolizo. ¿Cierto? ¿Se acuerdan del proceso de simbolización? Voy a hacer como que sí. Bueno, entonces todo eso que están diciendo, ¿cierto? Cada quien se construye su propia realidad. Eso es lo que está diciendo este modelo. ¿Cómo? A través de la selección, elaboración y procesamiento de la información. ¿Sí? Por ahí en algún otro momento también con alguien platicábamos acerca de estas nuevas escuelas de
que ya parten de la realidad de cada uno y no de la realidad constante, concreta, del continuo. Ajá. La realidad que no es la del continuo, que es la de uno mismo, es esa que se debe estudiar desde la psicología, porque no queremos encuadrar a nuestras personas o sujetos de estudio en la realidad por fuera normativa. Eso solo pasa en la de atributo, que estamos siempre hablando de la relación que tiene con el grupo normativo, y de ahí nuestros referentes. Acá nuestros referentes siempre van a ser los que la persona nos indique que son sus referentes. ¿Cierto? ¿Esto queda un poquito más claro? Bueno, entonces dice la conducta, según este modelo, es una función del mundo cognitivo de la persona y de sus formas de percibir el mundo. Para el análisis de las hipótesis, que también cambia en cada uno de los modelos, el análisis de las hipótesis, la contrastación de las hipótesis, en este modelo cognitivo se pueden llevar a cabo a través de estrategias o técnicas experimentales y correlacionales. Y para cerrar, del mismo modo, la recogida de información, que como ya vimos también varía en cada modelo, una vez más serán autoinformes que el sujeto elabora al realizar tareas cognitivas junto con situaciones experimentales con los que conocemos o conoceremos cuál es el estado cognitivo de la persona. ¿Vale? Bueno, autoinformes, ¿ya los han trabajado? Creo que ya, pero yo quería que me repitieras lo del análisis de las hipótesis a través de técnicas. Claro, a ver, miren algo. Ya ven mi pantalla, ¿verdad? ¿Quieren? Sí. Esto es Sí. una construcción mía, pero si quieren, se los puedo enviar. Pues es Sí, una... bueno, a mí sí me serviría porque también creo que en el texto que nos mandaste vienen algunas cosas, entonces me serviría mucho como para terminar de relacionar todo lo que hemos visto y los apuntes que tengo aparte. Bueno, ok. Trastorno esquizofreniforme. Ujú. Estoy revisando que no haya falta de ortografía para no enviárselos con problemas. Que no creo, y si sí, pues me da el Tramafac. A ver, ok, bueno. Ya solo nos falta el modelo constructivista. Entonces, ¿nos lo echamos de una vez? Bueno, en estas clases, porque la próxima semana, pues evidentemente, lo vamos a ya empezar a analizar cada uno a detalle. ¿Nos lo echamos rápido, las bases de este, o ya se quieren ir a descansar porque viernes? Díganme la verdad. ¿Se vale? Solo es uno. Ya quiero ir a comer. Bueno, entonces, Por dos. muy bien, váyanse a comer, muy bien. Les mando un abrazo fuerte. Nos vemos el lunes, les envío esto, les envío... Lo de Piaget sí búsquenlo ustedes, por favor. Yo sé que pueden, ¿no? Y pues nada, es que tendríamos entonces que hacer un repaso de cognitivismo, conductismo. Yo creo que sí lo vamos a hacer entonces. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? Es que luego si les dejo videos ni los ven. ¿Los vemos aquí? Aprovechando que tenemos el montón de horas. Va. ¿Sí? Y los vamos trabajando. Sí, me late. Bueno, ok. Sobre todo vamos a reforzar entonces constructivismo y cognitivismo, porque creo yo que de psicodinámico, aunque crean que no, ya lo traen más puesto. Psicodinámico, ¿qué es? Psicoanálisis, ¿no? Creo que ya lo traen mucho más puesto. Y conductismo también, creo que pero también lo podemos revisar un poquito, pero ya lo traen más. Entonces vamos con constructivismo y con cognitivismo, ¿les parece? Vamos a fortalecerlo. Y bueno, evidentemente, pues humanismo y gestalt, que ahí sí no, como que veo que poquito también, ¿no? Bueno, ok, se les quiere, queridísimas y queridísimos, bonita tarde. Disfruten su fin de semana. Igualmente. Igualmente, Adiós. Bye. Igualmente. Chao. Adiós. comer rico. Besitos, provechito. Maestra, ¿me regala un minuto nada más, por favor? Pero por supuesto que sí, claro. Esperamos a que salgan todo el mundo, ¿sale? Sí, Voy a gracias. detener la grabación también para que platiquemos tú y yo.